Saludo con gusto a la internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología, a Mariceli Córdoba. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida. En un momento también queremos charlar con la académica de la Universidad Iberoamericana, con Raquel Saed. En un momento también la queremos sumar a esta mesa. Doctora, antes de arrancarnos con el análisis, pues una opinión de lo que pasa en el Senado, teniendo en cuenta que el Senado de la República desempeña un papel crucial en las relaciones internacionales, en la ratificación de los propios acuerdos que se tienen con otros países, con los Estados Unidos, con la autorización de la entrada de tropas. Y bueno, el Senado de la República es una importante pieza en el ajedrez político. Y bueno, hoy vaya espectáculo que da los senadores Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, con esta pelea. No sé qué opinión, teniendo en cuenta que el Senado pues es una pieza importante en la política internacional del gobierno de México. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente nunca habíamos visto esto en el Senado. Normalmente habíamos visto una situación así en la Cámara de Diputados. El Senado, que supuestamente es un espacio con mayor seriedad, un espacio con mayor debate, inclusive en términos políticos, estamos viendo en la actualidad que hay demasiada confrontación al interior. Esto en parte también tiene que ver un poco varias situaciones. Una de ellas, quizás el PRI nunca ha aceptado, no ha aceptado que ella se encuentra en una minoría con respecto a Morena, y por otro lado también hay una situación por parte de Morena de un alter ego que nunca antes pues lo había tenido Morena o había estado realmente en los principales debates políticos. Y esto ha llevado a una confrontación muy directa entre la oposición y la Cámara de Senadores, principalmente con su presidente. Yo creo que el presidente del Senado ha sido una persona no de manera seria, no lo que debería de ser realmente el Senado, precisamente este espacio de mayor debate en términos de civilidad, un debate en donde efectivamente haya las posiciones, se dé de manera coordinada, que se dé de manera realmente seria. Y desde mi punto de vista sí tendría que haber un cambio ya en el presidente de la mesa del Senado. ¿Y por qué? Porque si no la situación va a seguir así. No hay respeto a la oposición, no hay, y de la oposición obviamente tampoco hay respeto hacia lo que realmente significa el Senado. Repito, esto se viene dando desde que Fernández Noroña asumió la presidencia del Senado, y hay también ahí un conflicto entre el presidente del Senado y el presidente del partido del PRI. Sí, muy bien. Doctora, le damos la bienvenida a Raquel Saed. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana y especialista en política de los Estados Unidos y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos. Raquel, bienvenida. Yo ponía pues esto que se está dando en el Senado a manera de noticia de bote pronto, una opinión, teniendo en cuenta la importancia del Senado de la República en los acuerdos internacionales, en todos los tratados que firma el Poder Ejecutivo y poder ratificarlos, y la relación. Es una pieza importante al final de cuentas en la política exterior de México, el Senado de la República. Y bueno, pues esto que se esté dando, pues sí apenas, sobre todo ¿qué mensaje da? Raquel, tu opinión al respecto. Por cierto, les recuerdo que acá arribita va a aparecer un reloj para que su opinión vaya de entre 1 minuto y 1 minuto y medio para hacer más dinámica este intercambio de ideas. Adelante, Raquel, bienvenida. Hola, Gabriel, muchas gracias por darme a tu mesa. Bueno, lo que estabas mencionando muy importante, el papel que tiene el Senado, porque pues hemos visto que muchas de las situaciones que hay no sé si estamos bien en la imagen porque se quedó congelada. Sí, pero adelante. Bueno, ok, sí.
bueno, con respecto a muchas de las cosas que están sucediendo en la relación que tiene México con Estados Unidos, básicamente, que es lo que ahorita nos preocupa mucho por pues todas estas condicionantes que se están dando de parte del gobierno de Donald Trump, pues el Senado necesita verse un poquito más funcional, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. Por lo regular, también quisiera yo hacer notar el tema del narcotráfico y de los cárteles, ¿no? Y todas estas amenazas. Y creo que ese es el punto donde el Senado se tiene que ver funcional, se tiene que ver sin estos conflictos y que estén detrás de la política que vaya a suceder con México. Esto no quiere decir que tengan que ver, que acepten todo lo que diga la presidenta, definitivamente no, pero sí tiene que verse a favor del país. Muy bien, muy interesante, Senado más funcional. Yo lo comentaba, imagínense vivir en otros países y no ver nada de esto. Bueno, metiéndonos a la materia, ¿cómo estamos llegando, doctora Mariceli, Raquel, cómo estamos llegando este año en materia de política migratoria, teniendo en cuenta que me parece, sí, los Estados Unidos está imponiendo su agenda a la política migratoria de México? Doctora Mariceli, adelante. Realmente en materia migratoria México no ha tenido mucho que hacer. Se ha supeditado realmente a las políticas, a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente hemos seguido la política que se comprometió el anterior presidente López Obrador, y desafortunadamente la presidenta sigue haciendo los mismos planteamientos, sigue haciendo el mismo camino que le dejó su predecesor. Realmente en materia migratoria, México tendría que presionar inclusive mucho más. No estamos hablando de un país como podría ser Brasil o podría ser Argentina, en donde no hay esa relación a través de la frontera, sino que México comparte una frontera muy importante y los migrantes son un factor fundamental en la relación bilateral México-Estados Unidos. Yo creo que el gobierno mexicano no ha sido contundente en la cuestión migratoria, no ha defendido como debería de defender a los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, sino que ha cedido a todas las decisiones, a todas las imposiciones que realmente nos ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Aparte de eso, los consulados en Estados Unidos realmente no han tenido la fuerza suficiente para esta defensa de los migrantes, y esto ha llevado a esta política impositiva por parte del gobierno estadounidense hacia México. Ya, muy bien. Raquel, el mismo punto, ¿ves que la política de los Estados Unidos con la llegada de Trump se está imponiendo frente a lo que se venía haciendo? Raquel. Definitivamente se está imponiendo, porque recordemos que Trump ya gobernó una vez por 4 años y que él comenzó esa primera campaña, una amenaza contra los migrantes. De hecho, se refería primero nada más a los migrantes mexicanos y pues con lleno de insultos y todo esto, logró la adhesión a su campaña de mucha gente que tenía unas sensaciones en contra de los migrantes mexicanos ya previamente, ¿no? Después de 4 años de experiencia y luego 4 años de espacio entre uno y otro, donde Biden básicamente trató de hacer exactamente lo al revés que Trump, llegando al extremo, y con esto lo llevó a muchas críticas. Después regresa él con muchísima más fuerza, con casi sin ningún problema para actuar, y donde los migrantes son los chivos expiatorios en este tema, y los migrantes el tema migratorio, de hecho, va a ser el tema principal durante toda su administración. Entonces, ya vimos que incluso él prefiere construir cárceles, prefiere pagarle dinero a países que están lejos de Estados Unidos, para que alberguen encarcelados a migrantes como si fueran delincuentes. Entonces, este es un tema que no va a cambiar. De hecho, se va a endurecer. Y los mexicanos por lo menos tenemos la frontera, y las deportaciones vienen directamente a México, pero en el caso de los centroamericanos, venezolanos y de otros lugares, los están mandando a otros lugares, ¿no? Como en África.
Muy bien. Esto podríamos considerar que es una especie de presión política que inclusive, no sé si lo consideran, la palabra quizás sonará muy fuerte, una especie de extorsión parecería, sobre todo teniendo en cuenta, ahorita comentabas Raquel, el tema del narcotráfico y la entrega de más de 50 capos de las células criminales que se han venido entregando. Y yo no sé si esto es el último, Ismael El Mayo Zambada con toda la información de 50 años al frente del cártel. No sé si esto podría convertirse pues en moneda de cambio, negociación, en imposición o extorsión, doctora Mariceli. Pues son varias cosas. Claro que es una extorsión y es una gran presión por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia México. Ya se dio cuenta el gobierno estadounidense cómo presionar al gobierno mexicano. Y no solamente es la cuestión migratoria, lo está haciendo, como bien lo menciona la doctora Raquel, lo está haciendo con el tema también del narcotráfico, lo está haciendo con todos los temas que sabe que México no puede ponerse a tú por tú con los Estados Unidos. ¿Por qué la migración? Bueno, porque recordemos que México es uno de los países que más migrantes tienen los Estados Unidos. Más bien, dentro de toda América Latina, es el país con más migrantes latinos. Y la frontera puede ser un aspecto positivo, pero al mismo tiempo también negativo. Negativo en el ámbito de que México no ha sabido realmente decirle a los Estados Unidos la importancia que son los migrantes en su economía y a nivel político. Y es una presión inclusive para la posible renegociación del TEMEC, y va a usar no solamente la migración, sino también la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la seguridad para los propósitos, los intereses de los Estados Unidos. Para el gobierno, en este caso de Trump. Realmente Trump se dirige a su base electoral, a esa base que le prometió muchísimas cosas, y la migración fue uno de los temas fundamentales precisamente en su llegada al poder. Y es una presión muy fuerte para el gobierno mexicano. Raquel, la misma, ¿tú lo ves como una negociación o de plano una imposición que podría rayar en la extorsión? Sobre todo lo que podría llegar o lo que podría aportar, inclusive ya en temas de seguridad, independientemente de la migración, que parecería que ya está más controlada de este lado mexicano tras las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Raquel. Definitivamente sí es una extorsión dentro de la forma en que opera Donald Trump, que es a través de esto de hacer negociaciones, ¿no? El famoso The Art of the Deal. Pero un tema importante es que no solamente es la moneda de cambio, la migración, es los capos. Ya vemos que cada vez que se refiere a Trump a un posible ataque hacia los cárteles, que si va a mandar los drones o todas estas, entonces se le manda una cantidad de capos de regreso, ¿no? Hacia Estados Unidos, donde se encarcela, hay gente que están buscando. Pero el asunto con Donald Trump es que es tan impredecible, pero hay cosas que sí van a suceder. Y yo creo que es ahí donde la presidenta Claudia Sheinbaum se está anticipando, porque si nosotros vemos algo importante, tanto la presidenta de México como el de Estados Unidos tomaron posesión con unos meses de diferencia. Entonces, son nuevos gobiernos para los dos países. Y a Donald Trump ya lo conocíamos, y a Claudia Sheinbaum sabíamos que iba a llevar la misma política que López Obrador, excepto que Claudia Sheinbaum no se lleva tan bien con Donald Trump como lo hacía López Obrador. Entonces tenemos esta situación donde hasta qué punto Claudia Sheinbaum va a aceptar todas estas políticas, pero también ver algo muy importante, y es que Claudia Sheinbaum, siendo la vecina, con una complejidad de relaciones que hay entre Estados Unidos y México, no ha ido a presentarse a la Casa Blanca, y lo cual es bastante acertado desde mi punto de vista. Y esto debido a que si ella se presenta ahí, ya vimos cómo ha humillado a los dignatarios, a los Estado. Lo que le pasó a Trudeau cuando era primer ministro de Canadá, y luego al segundo primer ministro. Y luego hay otros más, ¿no? Simplemente esta semana al presidente de Corea del Sur, ¿no? Entonces es esta idea de que vengan aquí a darme caravanas y yo voy a reaccionar de una manera hostil con ustedes para tener
monedas para negociar. Esa es la forma. Muy bien. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos se ve, a diferencia de hace 4 años que se cerró y se dio desde una perspectiva mucho más proteccionista, ahora un poco más abierto la movilización de su flota en Venezuela. Y lo que a mí me llamó mucho la atención en la conferencia de Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos, hablar de que, me parece que lo dijo el titular de la DEA, que van a continuar cazando a los criminales. Esto yo lo traduzco como van a continuar con este tipo de operaciones, y yo no sé si la operación va a ser en coordinación con México. Y bueno, para hacerlo más breve, ¿se vería intrusión de los Estados Unidos ya con presencia ante esto? Digamos que hemos visto que los drones siempre sí están metidos, que sí hay información, que sí están operando en México. Es decir, Estados Unidos parecería que está más presente de lo que el gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de México, parecería aceptar. Mariceli. La doctora Sheinbaum siempre ha estado negando la intromisión y la cooperación con los Estados Unidos en materia de seguridad. Sin embargo, estamos viendo que realmente hay una colaboración por parte del gobierno mexicano con los Estados Unidos. Nunca antes habíamos visto, en los últimos años, más bien en las últimas décadas, ver a los buques prácticamente en el mar mexicano, en el océano frente a México. Y esto nos está llevando que efectivamente hay una colaboración, yo diría inclusive sumisión por parte del gobierno mexicano con los Estados Unidos. El narcotráfico, el fentanilo, va a ser una de las armas más importantes del gobierno de los Estados Unidos, precisamente para poder doblegar en otros asuntos, específicamente comerciales, que necesita Estados Unidos, específicamente en su lucha contra China en términos comerciales. Y esto ya lo está viendo cómo México está actuando. El gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, siempre lo ha negado. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el proyecto Portero, que es un acuerdo prácticamente binacional que trata de detener el flujo de drogas, armas y dinero en efectivo a través de la frontera. Y hay una también sumisión de nuestra soberanía en el momento en que el gobierno mexicano entrega a estos delincuentes a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de poderlos hacer justicia aquí en nuestro país. Muy bien. Raquel, tengo 15 segundos para poder concluir. Adelante, concluye. Bueno, yo creo que lo que dice la doctora Mariceli es muy acertado. Y aparte de todas estas cosas que dice, también hay que recordar que México se adhirió al programa que estaba del tercer país, es decir, esto de mantener a los migrantes centroamericanos dentro del territorio mexicano en lo que conseguían sus juicios y todo esto. Y finalmente es lo que estamos viendo que eso va a ser la política. Mariceli, Raquel, qué interesante esta mesa, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, qué gusto también que haya estado con nosotros. Quédese en Mega Noticias. Con permiso.